Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Trascendente. Pues estamos muy contentos, estamos de manteles largos porque tenemos a dos grandes personajes el día de hoy. Guillermo Ramadán, Sergio Portilla, dos grandes estudiosos de la materia en lo que tiene que ver con todo el catolicismo. El día de hoy pues estamos en una mesa de diálogo que denominamos La Verdad y las Verdades, o sea, la verdad con V mayúscula y las verdades con V pequeña. Y pues bueno, vamos a empezar con este. Si quieren presentarse antes. Pues, ¿qué tal a todos? Un saludo. Me llamo Sergio Pérez Portilla y pues rápidamente es un gusto estar otra vez con ustedes aquí en Trascendente. Ya tiene rato que no compartíamos y en esta ocasión fuimos invitados. La verdad es que en esta mesa de diálogo yo creo que va a ser más bien una mesa de mucha escucha, de mucha atención. Yo también en esta ocasión vengo a aprender del buen Guillermo. Aquí estamos atentos a lo que podamos compartir también, un poquito ahí de lo que conocemos, pero más bien de aprender mucho en esta ocasión. Gracias. Bueno, mi nombre es Guillermo Ramadán, yo vengo de Argentina y la verdad que es un placer estar aquí en Trascendente por primera vez. Espero que podamos, compartir acá las ideas, sobre todo un tema tan importante, ¿no?, como el que se ha propuesto, que es la verdad y las verdades de hoy, que realmente es importante que podamos profundizar un poco en esto. Gracias, pues bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Gracias. A los dos. Y pues vamos a empezar con lo que estábamos platicando hace un momento. ¿Qué les parece? ¿Cómo, vamos a decir, los paliativos espirituales? Vamos a comentar sobre eso. ¿Qué es lo que creen ustedes que está buscando la sociedad? ¿O por cómo surgieron tantas verdades si sabemos que solo hay una? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues si me permiten, Adelante, adelante. puedo iniciar para que después se mejore, por supuesto, la intervención. Yo quisiera comenzar dando una idea acerca de lo que entendemos por verdad el día de hoy, puesto que vivimos en una sociedad en la que todo lo quiere definir, para empezar, ¿no? Bueno, tenemos una historia de definiciones y olvidamos que no siempre ha sido así para empezar. Es decir, no siempre hemos caído en conceptualizaciones, sino que, por ejemplo, en la misma escritura, más allá de definiciones, les llamamos así, occidentales a los del día de hoy, pues hay una experiencia de vida. Es decir, no siempre, por poner un caso, ¿no?, a Jesucristo le preguntaban sobre algo y él no definía conceptos, sino que compartía a lo mejor un relato, alguna parábola, y de esa forma daba a entender ello por lo cual se le preguntaba, aquello por lo cual se le preguntaba. Pero no solamente eso, sino que también en esta ocasión tenemos alguna situación bastante interesante, que es lo que algunos se han atrevido a llamar la famosa posverdad, que ya no es propiamente algo que concurra con la realidad, ahorita podríamos aclarar a qué se refiere uno con esto, sino a aquello que a uno le haga sentir bien. Y en cuanto le hace sentir bien, más allá de ser objetivos, de tener hechos concretos, pues es simplemente lo emotivo, justamente, ¿no? A mí me gusta mucho ver películas y hay una película ya viejita que se llama Mascotas. En esta película, para quien la ha visto, si no pueden verla, la recomiendo, está Max, el perrito, es animada por supuesto, y cae Chloe, la gatita, no sé si la han visto la película, y cae Chloe del piso de arriba y empieza a hablar con Max, y Max, que tiene personalidad de perro por supuesto, está viendo a la puerta esperando a su dueña, que se acaba de ir, y él pues está ahí atento a la vuelta de su dueña, se acaba de ir, pero bueno. Y Chloe, la gatita, dice, ¿qué haces? No, pues aquí esperando a que regrese. Y entonces Max empieza a reflexionar, ¿no? Y le dice, ¿tú no sabes por qué se van todo el día? ¿Por qué tienen que hacer esto que hacen? Y Chloe le dice, pues la verdad es que me da igual, ¿no? O sea, para mí es lo mismo. Y dice Max, es que eso lo dices porque tú eres una gata y tú no piensas las cosas como nosotros. Y me da mucho gusto que ahí, en ese momento, Chloe tiene una intervención que hace voz de la sociedad actual, porque le dice Chloe a Max, piensa lo que te haga sentir bien. Claro. Eso es para el día de hoy, para muchos la verdad. Sí. Piensa lo que te haga sentir bien. Entonces, con eso quiero empezar, con eso abro un primer momento, solo para después, pues, a ver si podemos ampliar la conversación, por supuesto. Perfecto. Sí, es interesante. Me haces reflexionar respecto de la Biblia,
no lo tenía en cuenta así, pero claramente la Biblia no, sobre todo en el Antiguo Testamento, no da definiciones concretas, salvo, definiciones en el sentido estricto filosófico occidental que nosotros conocemos, ¿no? ¿Quién es el primero que entiende la verdad como concepto en la filosofía? Bueno, ese es Sócrates. Sócrates es el que busca la verdad como concepto. Y podríamos decir que en cierta medida el concepto es un reflejo de reconocer aquello que está siendo realmente, ¿no? Nosotros vamos a la realidad, nos topamos con ella, a partir de ahí hacemos una distinción, identificamos algo y queremos definirlo. Eso es nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia nos permite hacer eso, captar esa realidad, ¿sí? Y de alguna manera eso se queda en nosotros. Y luego, después de captarla, tenemos que poder lingüísticamente expresarla. Eso sería el concepto, ¿sí? Bien, entonces el concepto básicamente es poder conocer la realidad natural de aquello, el buen concepto, ¿no? Cuando conceptualizamos bien, esencialmente, es decir, depurando todo lo accidental, podríamos decir aristotélicamente. Y claro, en la Biblia nosotros vemos muchas metáforas, de hecho uno ve ahí a Dios enojarse. Uno se piensa si Dios se enoja así estrictamente como nosotros. Claramente, o sea, son metáforas o alegorías que nosotros vamos viendo en Dios, o que Dios se arrepiente, por ejemplo. Nosotros sabemos por fe y por doctrina católica que Dios no se arrepiente de nada. No es imposible el arrepentimiento de Dios, pero nosotros vemos en la Biblia que Dios se ha arrepentido. Claramente son figuras que digamos, se han ido utilizando, que el Espíritu Santo ha ido permitiendo para que nosotros podamos ir entendiendo respecto de Dios ciertas cuestiones. Evidentemente, por eso es que la Biblia no se lee literal, ¿sí? Y hay que poder interpretarla, ¿no? Pero es muy interesante el hecho de que no conceptualiza tal cual, ni siquiera Cristo en muchos casos, no es que se le pregunta qué es la verdad, y Cristo, al margen de que él dice yo soy la verdad, evidentemente no hay conceptualizaciones. Es cierto que esto empieza en Grecia con Sócrates, Platón, Aristóteles, que perfecciona, sistematiza el tema del concepto, y que a partir de ahí ya queda hasta nuestros días, ¿no? Y esa sería la verdad del concepto, que nosotros hasta el día de hoy la tenemos, y que todo el mundo está, o sea, no podríamos vivir sin esta verdad, porque no podríamos ver sin identificar. Yo te tengo que decir, pasame el micrófono, y vos tenés que entender que es un micrófono, evidentemente. O sea, son cuestiones para nosotros básicas, pero, claro, hoy por hoy ya empezamos a tener algunos problemas con esto de la posverdad. ¿Por qué? Porque en la posverdad, cuando uno dice, ya pasamos una etapa de verdades conceptuales, y empezamos a decir, bueno, mira, si la verdad es lo que te hace sentir bien, ¿qué es para vos sentirte bien? Bueno, para mí es convertirme en una mujer. Y ya cuando yo empiezo a tener ese deseo, y lo asumo en la sociedad, como lo estamos asumiendo hoy por hoy, el concepto de mujer empieza a tener una crisis tremenda. Uh-huh. Entonces ya el concepto de mujer, si yo quiero ser mujer, que no lo soy, y la sociedad me lo quiere permitir, pone en crisis el concepto, pone en crisis la esencia. Y cuando vos pones en crisis el concepto, ese concepto viene de una esencia, y la esencia viene de la realidad de la mujer. Entonces se está poniendo en crisis no solamente el concepto, sino, o sea, esa es la batalla lingüística, ¿no? ¿Por qué es importante la batalla del lenguaje? ¿Por el lenguaje mismo? No. ¿A quién le importa el lenguaje en realidad? No, porque ese lenguaje viene atado a una realidad. Y cuando nosotros lo estamos desatando, ese lenguaje, y decimos, no, nosotros queremos que esta realidad sea independiente, empezamos por el lenguaje. Lo que en realidad estamos haciendo cuando dominamos el lenguaje es dominar, o intentar, porque no se puede, porque la mujer va a seguir siendo mujer y el hombre va a seguir siendo hombre, pero intentar dominar esa realidad que está sustentando al lenguaje, ¿sí? Esa esencia, en último término, de la cosa concreta.
Y eso es lo que está en crisis hoy. Por eso es que nosotros tenemos que pensar que cuando hay una batalla, hoy se habla de batalla cultural, ¿no? Que básicamente Agustín Laje es el que con su libro, digamos, va como a la cabeza de todo esto. Se está pensando en estos términos, en que hay una parte lingüística y hay que hacerle frente, hay una parte legal y hay que hacerle frente, hay una parte ideológica y hay que hacerle frente, hay muchas batallas que dar, y eso creo que forma parte de la batalla cultural, pero en el fondo siempre lo más peligroso es el pensamiento esencial, digamos. ¿Por qué el pensamiento esencial? Porque ¿de dónde viene esa esencia? ¿De dónde viene la esencia mujer? Y acá ya nos ponemos un poquito teológico. ¿De dónde viene la esencia mujer? De que yo la reconozca, o sea, la cosa está en ella misma, sí, está en ella misma. Porque yo la puedo reconocer y la puedo sacar y puedo reconocer que eso es una mujer. Está en ella misma, pero también está antes de ella misma. ¿Dónde está antes de ella misma la idea de mujer? En la idea de Dios, porque Dios la ha creado. Eso es teología tomista, ¿sí? Básicamente. Agustiniana también. O sea, las ideas de Dios es de donde luego Dios ha creado todo, pero primero lo ha pensado. Entonces nosotros lo que estamos en último término haciendo, con no reconocer lo que Él ha creado, es ofender el mismo pensamiento de Dios. Creo que algo hemos dicho. No, buenísimo, buenísimo. Ya mi mente ya está volando. Sí. Si me permites. Adelante. Bueno, quiero hacer una doble frase. Con esto último empiezo, aunque quisiera por lo primero que comentó Guillermo. En primer lugar, pongo lo siguiente, ¿no? A mí me impacta mucho cuando dice el Evangelio de Marcos que Jesús sube al monte, que sabemos que eso significa orar, ¿no? No es únicamente geográficamente subir al monte, y al otro día elige a sus discípulos, ¿no? Entonces hay una frase que me gusta mucho que es justamente somos fruto de la oración de Jesús. Todo el cristiano todo el llamado es fruto de la oración de Jesús. Pues esto lo parafraseo con lo que estamos comentando justamente. Somos fruto del pensamiento de Dios, justamente, ¿no? Esto en la filosofía es lo que llamamos la verdad ontológica, la adecuación del ser con la idea ejemplar, se le suele llamar, y que es esta, la idea que está en la mente de Dios. Efectivamente, antes de que, la cosa, por así llamarle, en filosofía, cosa no es algo despectivo. Lo comento porque la cosa esa, ¿no? No, es que en el lenguaje ordinario, pues sí, cosa es algo que suena feo, pero en filosofía es una herramienta lingüística muy importante la palabra cosa, la res, famosa, ¿no? Res en latín, no, porque igual en español res es otra cosa, bueno, otra cosa. Bien, cabe decirlo. Entonces, la cosa, antes de existir en la realidad, existe en la mente de Dios, efectivamente. Entonces, ahí ya es verdad, ahí ya es algo verdadero. En cuanto se hace presente en existencia, entonces ahí tenemos ya también otra verdad. Y en esa verdad también está justamente lo que decía Guillermo, la esencia. Ya hay una esencia que la distingue a esta cosa de la otra, de aquella otra, y por mucho que le busquemos, no van a ser lo mismo, siempre y cuando no sean de la misma especie, por supuesto, ¿verdad? Todo que sea de la misma especie será tendrá la misma esencia compartida, curiosamente justo en cada uno de ellos, siendo y viniendo de la única esencia que está en Dios. Pero esa esencia, como bien ha comentado Guillermo, al entrar en contacto el ser humano con las cosas, también le es compartir esa esencia, y en cuanto está en la cabeza ya nuestra, en cuanto hemos hecho esa abstracción, entonces ya hay una esencia distinta que llamamos esencia subjetiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que comentaba Guillermo y que me parece súper interesante? Que hay una vieja definición de verdad que es la adecuación de la mente con la realidad. Realidad viene de res, cosa, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Hace un par de cursos con mis alumnos ahí en filosofía, es justamente lo que les digo, que esta problemática actual se verifica en que ahora la verdad ya no es o no quiere ser aceptada como la adecuación de la mente con la realidad, sino que queremos que la realidad se adecue a nuestros pensamientos, a lo que nosotros
percibimos de nosotros mismos o algo, por así decirlo, ¿no? Entonces queremos cambiar la realidad desde el pensamiento, ¿no? Queremos que la realidad se modifique a placer, por así decirlo. Así es, mirá, te voy a aportar una definición de verdad. No, yo por eso me callé, porque dije, ya sacó el libro y quiero escuchar, yo quiero escuchar. No, pero es interesante. Sí. Vamos a tomarlo, bueno, el que alguna vez me ha escuchado, casi siempre me va a escuchar citarlo a Leonardo Castellani, un libro que se llama San Agustín y nosotros. Es un sacerdote católico rosarino, argentino, y tiene en la página 113 de este libro, dice, esto es la verdad, una comunión con la realidad. Mire, usa la palabra comunión, ya no usa adecuación. Sí. Cosa que me parece interesantísimo. Buenísimo. Una comunión con la realidad a través de una actividad del intelecto, que no es fácil de estudiar, pero de la cual toda la humanidad tiene conciencia. Todos tenemos conciencia de la verdad, dice. Pero es ponerse en comunión con esa realidad. Y de esa comunión depende la salvación individual del hombre. La verdad os libertará. O sea, la verdad os hará libres, ¿no? Uh-huh. San Agustín decía que el peor mal del hombre, justamente, es el error, por eso. Porque si la verdad es Cristo y Él es el que me va a liberar, ¿no? Me va a salvar, bueno, ahí justamente está, Él asume, digamos, esto de la comunión con esa verdad. Él usa la palabra comunión y luego asume que la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Entonces, justamente la comunión, la verdad. O sea, ahí lo lleva todo teológico, sí, claro. ¿No? Es todo teológico. Pero antes, miren lo que decía, que esto es bastante interesante, es un poquito más filosófico. Dice, el ser mismo de la cosa es la verdad trascendental. Uh-huh. En términos de trascendente, ¿no? Porque todo lo que es, por el mismo hecho, es inteligible para algún intelecto. O sea, la cosa cuando tiene ser, inmediatamente al tener ser, puede ser pensada, te está diciendo. Todo lo que es puede ser pensado. ¿Por qué? Porque todo lo que es participación de Dios. Y para que sea eso, tiene que haber sido pensado por Dios. Y nosotros tenemos un intelecto que es participación de Dios. Es por eso que siempre vamos a poder. Todo aquello que sea puede ser pensado. Por lo menos para el intelecto divino, dice él, ¿no? Acá porque hay cosas. Todo ser es inteligible, quiere decir que todo ser es verdadero. Es verdad. Todos los idealistas confundieron la verdad trascendental con la verdad lógica, dice. Hicieron creador al frágil intelecto humano. No solamente creador de lo inteligido e inteligido, sino de lo inteligible. O sea, reemplazamos en algún momento en la modernidad el intelecto divino con el intelecto humano. Quizá todo lo que es, acá ya podríamos decir, quizá podríamos matizar lo que dije hace ratito, porque todo lo que es puede ser inteligido, no por nosotros, porque hay cosas que no podemos todavía entender y quizá nunca las entendamos, hasta que tengamos visión beatífica, Dios lo permita, o quizá no. O sea, estábamos hablando de el intelecto divino y las cosas que podíamos conocer nosotros, que tenemos una limitación en nuestro intelecto, y que todo aquello que Dios nos permite conocer puede ser conocido por nosotros. Todo lo que tiene ser puede ser conocido al menos por el intelecto divino, porque de hecho ya lo es, ¿no? Porque Él es el que lo ha creado. Y ahí está siempre el misterio. El hombre, yo creo que muchas veces no puede asumir el misterio y ahí empiezan los errores. Es primera vez que lo voy a decir porque no, uh-huh. Pero cuando el hombre no puede asumir el misterio, necesita dar respuesta a aquello que no tiene respuesta para él. Entonces, de alguna manera tiene que inventar, o sea, tiene que llenar aquello que él necesita conocer y no puede ser conocido. Porque Dios no se lo ha permitido, porque no tiene. Hay muchos místicos que entienden esto, o sea, perfectamente, porque solamente pueden conocer lo que Dios les permite conocer. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, son místicos que han tenido muchas revelaciones,
y luego son doctores de la iglesia, ¿no? Pero en términos de que el Espíritu Santo ha estado ahí presente para ellos siempre y les ha permitido conocer cosas que al común de la gente no, y que son muy difíciles muchas veces de ser conocidas. Y yo creo que ahí está un principio de los errores, cuando nosotros no podemos o no aceptamos el hecho de que haya un misterio que tiene que quedar ahí, como en la ciencia, ¿no? La ciencia siempre te dice, todavía no conozco. Dame tiempo, ya voy a saber dónde está Dios. Ya lo voy a encontrar, dame un segundo. Bueno, básicamente eso, ¿no? Y eso se funda en un, podríamos decir, de alguna manera, una actitud elemental que es la soberbia. Porque nosotros, cuando nos hacemos humildes, que es la primera actitud del conocimiento, es la humildad. Yo, cuando quiero conocer algo realmente como es, me hago humilde y dejo que eso sea lo que es, y yo solamente lo capto. Que hable. Pero cuando yo soy soberbio, quiero decir más o conocer más de lo que hay en realidad. Eso que a muchos filósofos han dicho, bueno, yo conozco todo y acá se termina la filosofía. En mí va a terminar, porque yo ya he podido develar todo. Eso es Hegel, por ejemplo, ¿no? Yo ya he develado todo el cómo se ha ido moviendo la historia, entonces yo ya hasta acá llego. Es más, de hecho, yo no soy ni filósofo, yo ya estoy fuera, ¿no? Yo soy otro nivel. Bueno, básicamente es un espíritu soberbio. Pero el verdadero conocimiento, por eso es que Dios a quien ama, a los soberbios y a los humildes. Y a los humildes. Entonces, y uno se da cuenta que también en el conocimiento tiene que tener actitud de humildad. Pues tocaste justamente el tema, lo que queríamos escuchar, ¿no? Y que el hombre siempre trata de darle una respuesta a todo, ¿no? Y entonces yo creo que por eso empiezan a surgir este tipo de paliativos espirituales que, oye, vete al yoga, oye, vete al mantra, al tantra, del ojo, etcétera, ¿no? Y funcionan en un tiempo, puede ser, ¿no? O sea, te puede servir. Sí, pues varias cosas, ¿no? La verdad es que son muchos puntos que tratar. Empiezo por el más cercano, lo que comentamos otra vez, porque, híjole, hay un documento de la iglesia que se llama Jesucristo, portador del agua viva, que dice justamente eso, ¿no? Bueno, palabras hay un poquito más, poquito menos, pero dice que todos tenemos sed de Dios, de Jesús, pero que no siempre sabemos que es de Él de quien tenemos sed, y por tanto a veces buscamos satisfacer esa sed, y donde encontramos algo, ¿no? Por supuesto. Exacto. Lo que no nos damos cuenta es que más adelante esa satisfacción se vuelve nuestro propio veneno también, ¿no? Veneno intelectual, veneno corporal, veneno de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos satisfacer ese deseo de felicidad, que al final es un deseo de santidad, o sea, nosotros lo que queremos es ser santos, por supuesto, sí, ¿no? Nada más que no le habíamos dado ese nombre todavía. Bueno, eso es lo que hay que reconocer de todas las personas en todo lo que hacen. Así hagan lo peor de lo peor, lo que quieren es ser felices. Nadie busca la frustración en sí misma. Nadie. Nos frustramos por mil cosas, pero nadie la busca. Nadie dice, bueno, yo quiero exactamente, yo quiero ser un fracasado, ¿no? Yo luego le pregunto a mis alumnos, ya no la universidad, sino la prepa, les digo, a ver, levanten la manita, ¿quién quiere ser dentro de 10 años el hombre o la mujer más fracasada? Nadie busca lo negativo para su vida, buscamos lo mejor. Ahora, los caminos, los medios, pues son los que efectivamente en ocasiones la cultura, la actualidad, justamente como decíamos al principio, nos van proponiendo como, no, mira, te lo vendo porque esto es lo que te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, no sé, cuando uno no sabe, uno se deja llevar. Ahorita, hace un tiempo fuimos con mi esposa de vacaciones a una playa y me acuerdo que llevaba mi teléfono y entonces nos dijeron, vamos, contamos un tour y dijeron, bueno, pero ahí no pueden llevar sus teléfonos porque si se les caen, hasta ahí llegaron, pero les vendemos un portateléfonos que es impermeable y así, no, pues lo mejor del mundo, ¿cuánto? Y en aquel entonces, $200, ¿no?
Yo me acuerdo que dije, bueno, pues vale la pena porque quiero sacar fotos y mi teléfono, ¿no? Y cuando nos dan, parecía una bolsa Ziploc. O sea, una bolsa de esas que son... ¿no? Yo dije, ¿en serio? Hasta el día de hoy es una broma que tenemos con mi esposa justamente. Así que mira, porque luego lo vimos ya fuera de la playa, por muy caro, 50 pesos, 30 pesos. O sea, era una cosa que tú dices, no. Pero lo que nos pasa en la vida, queremos algo y cuando alguien nos dice, ve nuestra necesidad, nos lo vende como si fuera la respuesta final, definitiva, y si no es esta, no es nada, ¿no? Entonces, de ahí, pues, primer punto, entonces, que efectivamente nos vamos distrayendo de nuestro sentido de vida justamente por todas estas voces. Segundo punto, que a lo mejor me atraso un poquito, entonces nada más lo menciono y ya no, quizá no volvamos después, no pasa nada, ¿no? Que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje de Dios también lo es, ¿no? Ahora bien, la revelación de Dios, Dios se ha revelado, es innegable, vaya, pero una cosa es que se haya revelado y otra cosa es que se haya revelado en totalidad. Porque si nosotros quisiéramos conocer la revelación de un Dios que se dejó conocer en totalidad, seríamos más grandes que Dios, al conocerlo en ese sentido. Y es cuando comparto totalmente con Guillermo cuando dice justamente esa parte, ¿no? De que vamos conociendo de Dios, pero no es que vayamos conociendo toda la esencia divina, por así, ya estoy usando mis palabras, no, estoy poniendo otras palabras, no es que haya dicho, no, porque ahí está el video. Entonces, efectivamente, Dios, dice la Dei Verbum, dice que Dios se ha querido autocomunicar. Eso es la revelación, perfecto, pero nunca dice que se ha querido autocomunicar en su totalidad, sino para nuestra salvación. Y si para nuestra salvación hacía falta que solamente conociéramos el 1% de Dios, eso dijo. Con eso basta. Porque ni podría revelarse para nosotros porque no comprenderíamos todo, ni hace falta para nuestra salvación saber toda la esencia de Dios, ¿no? Que lo que conocemos de Dios es cierto. Lo podemos decir porque no se ha manifestado, a pesar de que lo hizo en otros momentos, con intermediarios, sino que se ha manifestado su propio logos, ¿no? Una palabra muy bonita que usa San Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, es el mismo Jesús, el que estaba en el seno con él, el que ha venido y nos ha dicho todo lo que sabemos de Dios. Y ahí está, y el que ve a Jesús ve al Padre, ¿no? Entonces, esa es la parte muy bonita, que efectivamente no podemos ni podríamos conocer todo de Dios, pero lo que conocemos nos es suficiente para salvarnos, ¿no? Entonces, digo, eso ya estaba como un tema un poco más atado, pero me mordía la lengua, por decirlo también, ¿no? Importante. Y justamente eso ya nada más comparto esa parte, pues, de la cuestión de la verdad. Pero yo dejo abierto el micrófono porque prefiero escuchar. Adelante. Ay. Es muy bueno eso. Vamos a ver. ¿Por qué hay error? Porque claro, si nosotros queremos a Dios, y todos quieren a Dios, y todos tienen sed de Dios, ¿por qué hay error? Y Dios quiere que lo conozcamos, porque dice, vayan y prediquen en mi nombre, así, y Dios quiere que todos nos salvemos, ¿sí? Según la Biblia. ¿Por qué hay error? Qué interesante. ¿Por qué? Porque la mentira, ¿no? Claro, sí. Bueno, hay que entender, siempre hay que recordar esto, ¿no? Porque creo que por ahí se ha dejado en algún momento de tanta misericordia, nos hemos olvidado de ciertas cosas. El mundo está en pecado. El mundo es un mundo que ha sufrido el pecado original. El pecado original es una doctrina que nosotros tenemos que revisar todo el tiempo. Todo el tiempo en nuestra vida tenemos que revisar para que no nos olvidemos nunca. El pecado original, la huella que ha dejado el pecado original y que ha sido borrada en el bautismo, ¿no? Pero siempre ha quedado la tendencia a pecar después de esto. Entonces, el mundo mismo es un mundo que tiene el pecado dando vueltas. Si bien es bueno, todo lo que ha creado Dios es bueno, el mundo también tiene pecado. Luego podemos entender a la misma concupiscencia, digamos, la misma concupiscencia que aquella tendencia a pecar que tenemos nosotros, como otro de los motivos por los cuales hay errores.
No importa, yo sé qué es lo que tengo que hacer y no lo hago. ¿Y por qué no hago lo que sé que tengo que hacer? Yo sé que tengo que ir para este lado, pero no lo voy a hacer por este lado, lo voy a hacer por este otro. Y los resultados son evidentes antes de que empiece a hacerlo, pero igual lo hago. Pues sí, uno, ¿por qué? ¿Por qué lo hago si igual me siento mal? Si no, bueno, lo hago. Esa tendencia que tenemos. Que tenemos que ir educando, ¿no? O sea, que tenemos que ir, a pesar de que la vamos educando, que vamos ganándole de alguna manera, de a poco, siempre está. Y siempre está la posibilidad de que desde mi propio ser salga el error. Y luego estaría el propio demonio, la propia tentación, digamos. Es el maligno en el que nos pone en ciertas circunstancias que nos permite, a nosotros nos facilita de alguna manera, entre el mundo y mi propia concupiscencia y él mismo actuando, esa posibilidad de errar en mi vida. Ahí está cuando yo voy a decir, ¿cuáles son estas ofertas que hay en el mundo que no son Cristo y que nosotros vamos a ir, que parecen inicuas, ¿no? Parecen que no pasa nada. Voy a hacer una clase de yoga, no pasa nada. Ciertamente no te va a pasar nada, pero yo te pregunto, si eso te aleja de Dios. Porque yo siempre pienso, una vez estaba por ir a correr acá, hay un cerro al que fui, ¿cómo se llama el cerro? El Macultepel. Bueno, ahí fuimos a correr con Toto acá, que lo tenemos acá atrás de cámaras. Bien, fuimos a correr y recuerdo, me recordó mucho en Salta, capital, donde yo soy, hay un cerro que se llama San Bernardo. Y alguna vez fui a correr allí y había, no sé, 200 personas haciendo yoga. 200 personas ahí como un pequeño patio, ahí se llama el Monumento a Güemes. Entonces estaban ahí todos y yo digo, ¿qué pasó acá? Te daban ganas de sentarte, ¿no? Y estaba una chica que estaba ahí con el micrófono dirigiendo toda la ¿cómo se llama? La meditación. Estaban meditando. Y tenían también esos tipo platillos que pegaban, ¿no? Todo bien armado, bien armadito. Digo, qué bueno, como la gente está, ¿no? Acá. Pero claro, yo ahí me subí y bajé pensando en el tema. Y digo, y recordé que decían, bueno, no tenés que pensar en nada. Vacía tu mente. Y eso ya lo había escuchado. Entonces yo pienso, digo, claro, ¿cuál es la diferencia? Yo pensaba, ¿cuál es la diferencia entre un católico que ora y ellos que meditan? La meditación y la oración. ¿Cuál es la diferencia? Y básicamente, Dios, el contenido, ¿a quién le estoy haciendo? Cuando a vos te invitan a la nada, el yoga te invita a la nada, cosa que no se puede, porque vos siempre pensás en algo. ¿Sí? O sea, es como que pensar en nada, es como que estoy esforzando, tengo que pensar en nada, vienen mis pensamientos, los tengo que dejar ir, pero viene otro. Sí. Bueno, es un ejercicio, al menos yo no lo he logrado en esos términos. Lo he intentado y no he podido, pero después digo, claro, pero no necesito no pensar en nada. Yo necesito dirigir el pensamiento, y acá es importante, ¿por qué? Porque me hace acordar a la libertad. La libertad no es que nada me ate, no es la falta de coerción hacia mí para poder hacer algo, sino después de esa falta de coerción, o sea, de que yo no tenga ninguna atadura para poder elegir. ¿Y qué es lo que tengo que elegir? Ahí está la libertad. O sea, la verdadera libertad está en elegir bien, no en solamente que yo pueda elegir cualquier cosa, esa es la libertad negativa de la cual la modernidad se ha subido y es en la que nosotros hoy muchas veces nos manejamos. No, la verdadera libertad es elegir lo correcto, lo sano. Y a partir de ahí podríamos decir lo mismo acá. Cuando nosotros no nos dirigimos a Dios en nuestros pensamientos, en nuestra oración, estamos en el error. Porque todo lo que no esté dirigido a Él está en el error. Incluso aunque tengamos deseos naturales de conocer cosas,
siempre entendiendo, y acá es importante, esto lo leí esta mañana, es importante ¿por qué? Porque la ciencia, dice, bueno, la ciencia busca conocer. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la teología? ¿Qué tiene que ver la ciencia con? Yo quiero conocer, y punto. Voy y busco, veo la piedra y analizo, y ya está. Está bien. Vos podés hacerlo parcialmente y con diferentes cosas, ¿sí? Uno puede ir haciéndolo parcialmente, pero cuando uno quiere ir a lo último de lo último de lo último, que en la filosofía son los primeros principios y las últimas causas, que es justamente a donde todos queremos llegar, porque a ver, el científico que quiere el máximo científico quiere hacer el más elevado de todo, quiere descubrir el universo, de dónde sale la cosa del universo, ¿sí? Y siempre termina ¿qué haciendo? Teología. ¿Por qué? Porque al último tiene que decir, bueno, ¿de dónde viene todo esto que no puedo explicarlo? Es así. O sea, de ser un físico que viene, Stephen Hawking, por ejemplo, que tuvo que terminar diciendo, bueno, esto salió de la nada. Bueno, dijo una estupidez metafísica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente eso es, de que algo venga de la nada, es metafísicamente incorrecto. ¿Sí? Es como que de los primeros principios que uno le enseña en metafísica, que es muy simple de entender, y él termina diciendo eso en un libro. Bueno, es una cuestión de que nosotros hemos perdido. Ahí, ¿qué pasa? La ciencia, cuando se despega de entender quién es el fundamento, puede llegar a cometer errores en sus últimas instancias, ¿sí? Y yo creo que la gracia de Dios y la providencia de Dios nos puede brindar el conocimiento natural, mucho más, podríamos decir, sin tanto esfuerzo, o quizá con un esfuerzo superior, o que nosotros nos permite hacer un esfuerzo superior, una vez que nosotros tenemos la gracia de reconocerlo a Él y poder trabajar en pos de Él. Por eso es que nosotros, cuando queremos la verdad, nunca tenemos que olvidar que hay una sola verdad, y acá retomando el título, ¿no? La verdad y las verdades. El mundo nos va a ofrecer verdades, y esas verdades no son falsedades, son verdades a medias, que dice también acá Leonardo Castellani, las verdades a medias son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque toma parte de verdad de las cosas reales que existen, y luego, por ejemplo, la problemática de la violencia de género, toma parte de verdad, que existe la verdad, y luego se va y te termina conduciendo al error. No, bueno, más o menos como para cerrar el tema de cuando nosotros nos estamos enfrentando a un mundo en el cual tenemos muchas opciones, y esas opciones generalmente tienen algo de bondadoso y de verdadero, tenemos que también poder leer por qué lado es que nos pueden desviar en cuestiones, por eso, sobre todo éticas, ¿no? Y morales. Bueno, tenemos que poder reconocer su lado de error, porque en tanto que bueno y verdadero, entran en todos los caminos por ese lado, o sea, todos muestran su mejor cara, ¿sí? Nadie entra con su peor cara. El asunto es cómo podemos hacer para reconocerlo, y yo creo que ahí estaría muy bien, y en este sentido, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia se dedica a eso, a comparar los actos de los hombres actuales con el Evangelio. Y nosotros en la comparación con el Evangelio decimos, ¿esto está conforme al Evangelio o no está conforme al Evangelio? Y ahí yo creo que es el primer paso a dar, y luego a buscar, ¿no? A buscar a ver, la Iglesia, creería yo que en estos 2000 años ha hablado de todos los temas, y nunca le ha rehuido a algún tema particular. Siempre hay algún documento de la Iglesia, sobre todo todo lo que son lo que venga del magisterio. Nosotros sabemos que tenemos una garantía de que ha sido procesado y de que no se dice cualquier cosa. Entonces podemos recurrir al magisterio, a las encíclicas de los papas, podemos ir, por ahí hay algunas encíclicas que no son fáciles de leer, entiendo, pero que podemos ver qué dice, o podemos preguntarle a alguien que entienda de los temas qué es lo que dice la Iglesia, y ahí vamos a ir viendo
siempre un camino que es bastante seguro y bueno, eso es para la gente, digamos, común. Después el que quiere estudiar y criticar y profundizar, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia necesita de estos personajes, ¿no? De la gente que ponga en tela de juicio qué es lo que se está diciendo y en definitiva, con buena fe, se pueda profundizar. Cuando a vos te hacen profundizar es que estás avanzando, porque el verdadero avance en el conocimiento es la profundización. No es la novedad. Por ahí uno dice, no, yo tengo que conocer cosas nuevas. Ya estoy aburrido de hablar de lo mismo. Estoy aburrido de hablar de santidad, estoy aburrido de hablar de Cristo, estoy aburrido de hablar de la cruz, ya me han dicho todo lo que tiene que haber. No. Ahí no hay un avance real. Entonces hablemos de algo nuevo. Ah, bueno, mira, llegó el yoga. Ah, y el yoga dice esto. Y hablemos de algo nuevo, claro, que tiene más años que el cristianismo más o menos, los chinos. Entonces, y te traen las cosas. Y dicen, y vos decís, no, pero esto es nuevo. Entonces yo voy con lo nuevo. Incluso hasta, hablando antes de que empecemos esta transmisión, lo que se llama teología del cuerpo hoy es como una novedad en la Iglesia Católica. Pero es catequesis. Son las catequesis de Juan Pablo II, de tal año a tal año. ¿Sí? O sea, es catequesis que se le puso un título, se las aglutinó, porque son muy buenas, entonces se le llama teología del cuerpo, y es como un efecto un poquito marketinero dentro de la iglesia para que la gente pueda decir, ¿qué es la teología del cuerpo? Y a mí me parece muy bien porque en ese sentido, ¿por qué? Porque es un título, no está trayendo, claro, pero no está trayendo una novedad completa, porque si sería una novedad completa, hay un problema. No fue dicha nunca en la iglesia. Claro. ¿Cómo puede ser que no haya dicho nunca en 2000 años en la iglesia nada de un tema nuevo? Ojo con eso. ¿Sí? Ahora, me dirían algunos cristianos, ¿no hizo eso la Iglesia Católica con María? No lo hizo. Que se define un dogma en un siglo no significa que no se haya venido desarrollando por todo, desde los primeros siglos. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo la definición de un dogma que el desarrollo del mismo dogma. No, yo como para aclararlo, ¿no? Porque por ahí siempre hay algunas críticas. Sí, muy quisquillosos algunos, ¿no? En el sentido de que no, pero es que pasa esto justamente. Bien, yo quisiera retomar 2 puntos. El primero es justamente el de la libertad, porque creo que es también punto importante. El hombre quiere ser libre y cuando escucha de ciertas regulaciones en su vida, pues de inmediato salta su tic en el ojo, ¿no? Y empieza a tener nervio. ¿Y por qué? Pero a mí me gusta mucho cómo presentan, por ejemplo, el libro del Éxodo, la libertad. Alguna vez lo escuché y a mí me fascinó, porque cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, esta es la prueba, por así decirlo, este es el signo de que habrán sido liberados, y dice que en este monte me darán culto. O sea, la libertad va acorde con lo que en ese momento le llamamos culto a Dios y que ahora estamos llamándole comunión también, justamente, ¿no? Si un hombre o una mujer no tiene la posibilidad de entrar en un culto con Dios, una relación de comunión con Dios, no es 100% libre. No puede ser, porque el hombre tiene una dimensión espiritual innegable. Y en cuanto se ha negado, se ha hecho un caos de la humanidad. El hombre es ser espiritual y el hombre ser religioso, dice alguna psicología, ser religioso por naturaleza, y dice la teología por naturaleza y por vocación. El hombre ser religioso también por vocación. Estamos llamados, por eso es que siempre estamos buscando, ¿no? En ese sentido. Es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es justamente acerca de, ya como englobando todo lo que hemos venido comentando también, esta necesidad de una vivencia lo más sana y lo más propia de la espiritualidad. Porque efectivamente, ¿no? Decíamos, por ejemplo, y usted que recordara, yo cuando era niño tenía pues sí, era como un choque mental, siendo de primaria, secundaria, porque yo iba por la calle y yo veía que en algunas paredes, en algunas bardas, decía no anunciar, ¿no? Y yo siempre decía, pero es que está anunciando algo. Entonces, ahorita que decía lo de no pienses, estás pensando en no pensar, o sea, ya estás haciendo el pensamiento mismo, ¿no? Entonces, vaciarse en ese sentido
no ha sido como que la respuesta propiamente. Tampoco romanticemos en el llenarse, ¿no? Así como tal, sino quizá en el de entenderse. Y aquí hago repito, esta síntesis de lo que quisiera compartir, hablando un poquito ya de la verdad, porque se ha hablado de la verdad indistintamente, aunque sí se ha hecho distinción, pero no esquemática como tal. Hablábamos acerca de la verdad ontológica, también se habló de la verdad lógica, justamente, y también existe la verdad moral, ¿verdad? Que es la verdad de lo que uno piensa, lo que uno, pues sí tiene dentro, con lo que uno actúa, ¿verdad? Y en ocasiones justamente eso pasa mucho. También en cualquiera de las tres siempre hay como un pequeño corte que es el que al ser humano lo pone en conflicto, ¿no? El ser humano no necesariamente es pecador, a veces simplemente está en un conflicto, y ese conflicto es el que le impide llegar más allá. Por ejemplo, dando clases en alguna escuela pues católica como tal, me acuerdo una vez que les pregunté un lunes, teníamos un tema de formación en la fe, y les pregunté ¿quién fue a misa el día de ayer? Nadie. Bueno, pues ya, entonces tuve que decirles, bueno, el Evangelio trató de esto, y era clase de formación en la fe en una escuela católica. Después me enteré que sí ha venido a misa, no todos, pero sí ha venido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todavía el aceptar ir a misa era para ellos como, híjole, se van a burlar de mí, van a decir algo mal de mí, voy a traerlos en contra, y entonces viene justamente esa división interna, ¿no? En el cual se hace uno violencia y se dice, bueno, no soy tan libre de decir que estoy en comunión con Dios, porque pues van a empezar a decirme, y usamos la palabra santurrón, ¿verdad? Persinado, mocho y todos los adjetivos que queramos, cuando en realidad pues tendríamos que volver a la esencia y tendríamos que decir, pues mira, tú me pones todos esos apelativos, pero yo soy feliz, soy cristiano, ¿no? Soy creyente. Esas adjetivaciones van más con lo que estoy viviendo y creyendo también, por supuesto, que una palabra que venga de fuera. Lo de fuera me ayuda a entenderme, pero no me define necesariamente, ¿no? Yo soy yo antes de mi encuentro con los demás, aunque mi encuentro con los demás me ayuda a entenderme, por supuesto, siempre, eso es innegable, pero es como hace lo que decíamos, ¿no? En las cosas hay una esencia. Yo descubro la esencia de una ranita, por ejemplo, pero esa ranita existía antes de que yo existiera, ¿no? Entonces, antes de que yo tenga contacto con la ranita ya tenía una esencia como tal. Así también yo tengo una esencia creyente, una esencia de alegría, de todo esto, y probablemente por no quedar mal con los demás es que empiezo a perder mi propia esencia, y eso es lo que está haciendo que nuestro mundo esté tan confundido, efectivamente, ¿no? De ahí viene el error justamente, ¿no? Como bien se menciona, porque a mí me encantó cómo nos hizo cómo nos fue llevando la argumentación, ¿no? Cambiamos la palabra que comentábamos en una palabra clásica que es adecuación. Es súper adecuada la mente con la realidad, perfecto, por comunión con la realidad, pero esa palabra la acepto y me ayuda a entender que si yo puedo estar en comunión con la verdad, entonces puedo estar en comunión con el que es la verdad. Y de ahí en fuera, pues ya lo demás viene a ser justamente teología. Y ahora que digo teología, voy a terminar mi participación en este momento, porque se decía acerca de algunos, obviamente no de todos los científicos, ni de la ciencia en sí, que algunos científicos intentan, el científico o la ciencia busca las causas inmediatas, ¿sí? Y la filosofía va un poquito más a las causas más lejanas, y la teología pues ya tiene la respuesta, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pero lo que voy es a que algunos científicos terminan haciendo, y lo voy a decir así, con todo respeto para todos en ese sentido, terminan haciendo teología, pero mala teología, porque no son teólogos, porque quieren evaluar un aspecto que no es el suyo con herramientas suyas. Entonces, pues definitivamente no. Esos científicos que llegan a pues conclusiones donde se niega a Dios, por ejemplo, y demás, están haciendo teología, pero muy mala teología. Perfecto. Así es. Bueno, yo en unos días tengo que ir a dar una conferencia a Puebla. Vamos a hablar frente a unos 400 jóvenes. Y bueno, podríamos anticiparnos un poquito, porque lo que dijiste es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo es que un joven tiene miedo de decir que es cristiano hoy?
cómo es que el mundo ha virado tanto en que los valores cristianos, que son los valores, vamos a dejar un poquito de lado la palabra valores, y ahora lo explicamos, las virtudes cristianas, que son aquellas virtudes que nosotros necesitamos cultivar, que son las que nos van a hacer enfrentar el mundo de una mejor manera, que son la única seguridad de que en nuestro camino va a ser un camino firme. Y nosotros tenemos miedo de recorrer ese camino. Estamos con miedo de decirle al mundo que estamos recorriendo el camino correcto. Hay jóvenes que no tienen este problema y que tienen el valor, porque hay que tener valor hoy, para poder decir que soy un cristiano, que va a misa, que comulga, que está trabajando en sus virtudes, porque obviamente al ser tan joven las virtudes se van trabajando, se van, de alguna manera son hábitos, ¿no? Entonces uno va habituándose a ellas. A partir de esto, de este trabajo que se está haciendo, que es el mejor camino, y esto hay que dejarlo clarísimo, esto es el mejor camino de todos. Hagas lo que hagas en tu vida. Hagas lo que hagas en tu vida. ¿Quieres jugar al fútbol? Juega al fútbol, pero esto es innegociable. Hoy vemos al mejor jugador del mundo, no es porque sea argentino, que cada vez que hace un gol, ¿qué hace? ¿Qué hace Messi cada vez que hace un gol? Hace eso. La recuerda a su abuela, entiendo que cuando hace esto. Pero se persigna. Se está persignando en Qatar, ojo. No en cualquier país. Que cuando uno hace eso en la calle, andáselo, persignate en Qatar, dale, andá. Él puede, porque está en el mundial. Pero claramente hay que pensarlo en ese sentido. Hay que estar ahí. Hay que dar la batalla. Y acá hay que ser cristiano. Mirá, le estoy hablando a los jóvenes en este caso, pero hay que hablarle a todo el mundo. Hay que tenerlo a Cristo en nuestra vida y luego hay que salir al mundo. Y hay que vivir en el mundo, aunque no seamos del mundo, como dicen, ¿no? Pero hay que vivir en el mundo. Entonces yo voy a mi trabajo y tengo que llevar a Cristo ahí. ¿Tengo que ir a hablarle a todo el mundo de Cristo, de la palabra? No. Pero ciertamente cuando yo pueda dar un consejo, un apoyo o una situación en la cual haya que resolver, puedo hacerlo desde un punto de vista cristiano. Y luego en mi familia, y luego en el club, y luego en el deporte que estoy haciendo, y luego en el equipo, y luego en lo que haga. Entonces, en mi vida social yo tengo que copar todos los lugares. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en Argentina, un caso muy triste, donde Lucio Dupuy era un chico que entró al hospital como 5 veces con diferentes problemas, golpes, quemaduras. El colegio también sabía de la situación que tenía, y esa situación era que tenía una madre y la novia de la madre lo maltrataban. Hasta que entró al hospital y no recuerdo muy bien si entró muerto o se murió en el hospital. Se murió a los días por los traumatismos y por todo lo que vivió. Y que, tremendo, no hace falta dar muchos detalles. Tremenda la situación. Ahora yo me pregunto dónde estábamos nosotros, dónde estaba yo, dónde estaba vos en ese momento. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estábamos nosotros, los cristianos, para darnos cuenta del otro? Porque yo le voy a decir algo, ser bueno no es decirle yo no hago mal a nadie, eso no es ser bueno. Eso es lo mismo que decir ser libre, no, que nadie me ate, que todos me dejen de elegir. No, siempre tenemos que tener una tendencia a un lado. Y ser bueno es hacer el bien, no es decirle no, yo no le hago mal a nadie, entonces yo me quedo en mi casa, yo no hablo de nadie, no me molesten, no me digan que soy malo. Bueno, una vez hablando con una amiga me decía eso. No, pero si yo soy buena. Si yo no le hago mal a nadie, le digo, no, vos no sos buena. Por eso no sos buena por otras cosas, pero no por eso. O sea, para ser bueno tenemos que ejercer el bien, tenemos que hacer el bien. Así como para ser libre, tenemos que elegir atarnos a algo. Y a ese algo es justamente acá, al único que nos va a salvar. Y para eso vivimos. Entonces, es interesante poder tomar la elección, poder liberar a nuestros hijos
de que tomen esa elección y que sepan que es la mejor elección que hay. Y que se lo hagan sentir a los otros. ¿Y por qué? Porque acá yo voy a asegurar algo que no debería, pero lo voy a asegurar igual. Porque Cristo no te va a abandonar. A vos no te va a abandonar. Te puede hacer vivir pruebas, te va a hacer vivir pruebas seguramente, va a permitir las pruebas. Porque no es que Él las hace, sino que te las permite. Te van a permitir pruebas, pero te va a dar la herramienta para que vos salgas adelante. No hay que tener miedo de decir, soy cristiano, soy católico, voy a misa, comulgo, me confieso, estoy en gracia, busco la santidad, que, bueno, si ustedes piensan que la santidad es algo malo o es algo que está pasado de moda, tienen que leer la vida de los santos y vean en la vida de los santos su propia vida. Para eso están los santos, para que ustedes vean cómo en San Francisco, en San Javier, en el santo que ustedes elijan, van a encontrar su propia vida reflejada y van a encontrar un espejo y caminos que se han tomado que uno puede llegar a recorrer, ¿no? O sea, o a imitar de alguna manera, que básicamente para eso está en la vida de los santos, para que nosotros podamos imitarlos en el camino de santidad que han tenido y de que han logrado llegar a tener la visión beatífica, que es estar ahí con Dios. Y en eso yo creo que se nos va la vida a todos. Perfecto, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos con las conclusiones, ¿verdad? Pues bien, ya estamos llegando al final de este gran programa y gran charla y yo me estoy llevando muchísimas cosas, muchos aprendizajes y sobre todo herramientas para mi vida y yo creo que para todos los que están viendo pues también se la están llevando. Así que bueno, vamos a empezar con las conclusiones. Sergio, por favor. Sí, ha habido muchos temas sobre la mesa, pero si hemos de elegir, pues es el tema principal sobre la verdad y las verdades. En realidad, pues la verdad es uno de los principios con los cuales trabajamos en la filosofía. Es inmutable también, ¿verdad? Entre otras características, pero justamente esta unidad de la verdad hace que no podamos hablar de muchas verdades, pero sobre todo que no hablemos de verdades contradictorias. Es decir, si algo es verdadero, siempre va a estar en sintonía con otra verdad. No puede haber una contradicción, no puede haber un ruido allí, porque entonces no pueden ser las dos verdades si es que se contradicen. Es hasta por lógica, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y en ese sentido, la verdad religiosa, que es la propuesta como una verdad plena, o permítame usar este apelativo, suprema, que es Jesucristo, que es la vida que Él nos propone. Entonces esta verdad no se puede contradecir con nada de lo anterior. Bien decía Guillermo hace rato, a veces usamos la palabra valores, podríamos usar virtudes, pero a final de cuentas, sean unas u otras, tienen que estar siempre en consonancia. Nada que al hombre le hiera, nada que al hombre le ofusque puede ser bueno. Entonces, y eso aplica también, ya me permito decirlo, eso aplica también para dentro de la vivencia religiosa algunas situaciones que nosotros mismos proponemos como caminos para alcanzar la vida de Dios, cuando en realidad estamos también lastimándonos o lastimando a otros. Así pues, nada, que la verdad religiosa no se puede contradecir con ninguna otra verdad, porque en realidad forman un bloque coherente, armónico, y que de hecho al hombre le da una estabilidad total, porque el hombre no es solamente de una sola pieza, sino que es un ser complejo que tiene varias dimensiones. Súper, pues muchísimas gracias, Sergio, gracias por esa conclusión. Pues bueno, Guillermo, por favor. Bueno, la verdad y las verdades, ¿no? Sí, tal cual decía Sergio. Sí, la verdad es ontológicamente Dios, o sea, es una, o sea, Él es la verdad, es un trascendental, ¿no? En ese sentido, la verdad. Es una de las perfecciones de Dios, y las verdades del mundo son aquellas verdades que nosotros podemos ir descubriendo y que participan de esta verdad superior. Esa idea siempre tiene que quedar clara, eso es lo que acaba de exponer Sergio, pero a mí me interesa que el acercamiento hacia esa verdad sea un acercamiento que nos lleve de alguna manera a la salvación. Que no hay otro modo de entender la vida del hombre como finalidad.
solamente negando otra vida, ¿sí? Siendo ateo en ese caso, o creyendo en reencarnaciones, qué sé yo, pero o sea, teniendo errores teológicos de alguna manera, es que nosotros no nos vamos a preocupar por la salvación. Pero en estrictos términos, y ya entrando dentro del cristianismo, siempre la preocupación tiene que ser la salvación. Esa salvación es gratuita, porque nos la da Dios, pero nosotros, así todo, tenemos que trabajar por ella. Este es el misterio, es una cosa muy compleja de explicar, de entender. Siempre la salvación, a pesar de que es por gracia, está ahí, ¿no es cierto? En esa gracia, con nuestras obras trabajando, para poder tener esa visión beatífica que al fin de cuentas Dios nos da, por su misericordia y por su justicia. Y muchas veces uno no entiende esto, ¿no? Misericordia y justicia parece que están peleados, y yo creo que ahí hay que entender, la misericordia es justa, porque siempre Dios puede ser ambas cosas al mismo tiempo sin ningún problema. Entonces nosotros nos esforcemos como decía San Agustín, ¿no? Ora como si todo dependiera de Dios, pero obra como si todo dependiera de ti. Así que ese es el modo de vivir. Y a mí me parece esa frase tan fantástica que resume la vida de un cristiano. Así es. Perfecto, pues muchas gracias, Guillermo. Gracias a ambos. Yo creo que nos vamos todos con una amplia gama de herramientas, de armas para poder salir al mundo como cristianos, católicos, y dejar de sentir vergüenza, ¿no? Porque ya lo comentamos, y lo comentaste muy bien. Igual ir a donde sea que vayas y no hablar, sino actuar, ¿no? Para que vean a Cristo en ti. En el trabajo, donde sea, donde Dios te ponga, pues ahí tienes que hacerlo, ¿no? Claro, como en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Se las reconocía por el amor que tenían hacia todo el mundo, no solamente entre ellos, sino el amor que daban, y eso se notaba mucho en la obra que tenían. Así es. Pues bueno, es todo por hoy. Excelente programa, espero pues lo hayan disfrutado tanto como yo. Escuché de todo, escuché muchísimas cosas que como aprendizaje para poder yo aplicarlo allá afuera. Así que pues bueno, les agradezco de nuevo, gracias por la oportunidad. Y pues bueno, nos vemos en el próximo Trascendente. Ya saben, búsquenos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en YouTube y en Facebook como Trascendente, todas las redes sociales. Gracias y chao.